Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludo desde Villahermosa, Tabasco, su profesor Hugo Ireta López. Quisiera seguir con la dinámica que hemos estado viniendo desarrollando en el aspecto de la preocupación que tengo hacia ustedes de cómo presentar sus tareas dentro de la unidades. Consciente estoy que ustedes tienen una guía y en la guía que tienen les pide cómo hacer su trabajo o presentarlo para ser calificado. Allí les piden que sea a través de una presentación de PowerPoint, pero les quisiera recalcar y que espero que lo entiendan. Esta asignatura no es expositiva, es una asignatura que debe de aprenderse todo el sistema de poder escribir, el de poder desarrollar la habilidad de escribir un documento de carácter, vamos a decir, de investigación o de carácter de redacción que vaya dando resultados de alguna circunstancia o de alguna investigación. Les recuerdo que es metodología, pero metodología es la base para llegar al protocolo y para llegar al seminario de tesis. Por eso es mi preocupación. Con relación a la tarea número 3, o sea, la tarea de la unidad 3, me atreví a hacer algunas observaciones y me di a la tarea de buscar cuál era el objetivo que pretendía, y era entender a la ciencia como objeto de conocimiento y en un contexto disciplinar, determinando que le permitan que al alumno iniciara su proceso de apropiación y práctica transformadora de dicho ciclo en forma más acertada. Para tales efectos, los contenidos que les pedían era que dieran respuesta a lo que era la ciencia en un contexto disciplinar, clasificación de las ciencias, también hablaba sobre el análisis, la síntesis y la tesis, la praxis y los fenómenos de estudio. En concreto, para que podamos hacer esta tarea se tiene que hacer en un formato de calidad de Word y aplicando todo lo que sería el formato APA que les he estado insistiendo. Ustedes van a ver en su computadora el ejemplo de cómo debería de haber quedado dicha tarea para poder hacer. Sobre todo me preocupan las referencias de APA o de los que son los autores y dar el derecho de autor y no llegar al plagio. Entonces comencé a desarrollar la tarea que les había yo planteado anteriormente y les recomiendo que para sus tareas siempre deben de empezar con un pequeño resumen que no les puede llevar más de 4 o 5 renglones, que sería lo interesante, pero yo sé que puede ser 3 o 4 renglones, pero tienen que ser palabras propias de ustedes y comenzar a decir lo que se siente y lo que se tiene que decir acerca del tema. Comencé con un resumen y dice así: para el desarrollo de la presente tarea procederemos a dar cumplimiento al objetivo planteado de cómo entender a la ciencia como objeto de conocimiento y en un contexto disciplinar. Sigo diciendo, la ciencia cada vez más trata de definir con la mayor precisión posible cada uno de los conceptos que utiliza. Y aquí viene lo que es el ejemplo APA. Como afirma Carlos Sabin, a través de la ciencia se logra la revisión y discusión de las distintas teorías, permitiendo perfeccionarlas y modificarlas para hacerlas cada vez más objetivas, nacionales, racionales, sistemáticas y generales. Si se pueden observar, el formato APA nos pide que es al inicio de quién lo dice, cómo lo afirma o quién fue el autor. Entre paréntesis está lo que es el autor, utilizando el formato APA que está dentro de su computadora, y ahí ya se hace la descripción de lo que dijo este cuate Sabino y tiene que ir entrecomillado y en cursiva, que eso quiere decir que lo sacaron directamente, textualmente del libro o del apunte o donde lo hayan obtenido, y ese es el derecho de autor, que no están plagiando. Al momento de no hacer eso, ustedes están plagiando y atreviéndose a afirmar algo que no es de ustedes. Seguimos. Luego, eso fue la primera, lo que sería el resumen. Me voy a la parte número 1, la ciencia en un contexto disciplinar. Entonces, ahí comencé a redactar de esta forma. Tendríamos por empezar a cuestionar qué es la ciencia, en base a los conceptos vertidos por Bustamante Maidana en 2004, que es otra cita. La ciencia como actividad o como investigación pertenece a la vida social, en cuanto se aplica al mejoramiento de nuestro medio natural, artificial y a la investigación y manufactura y bienes materiales y culturales. La ciencia se convierte en tecnología.
Si se dan cuenta, está entrecomillado porque desde la ciencia hasta tecnología, pues es lo que dice esta persona acerca de este concepto. Termino diciendo, y que estas a su vez podemos decir que se dividen en la ciencia formal y en la ciencia fáctica. Entonces aquí me manda a ver el gráfico número 1, que en su tarea les pide que hagan gráficos o mapas conceptuales acerca de la temática que se está desarrollando. Pero como este gráfico 1 tiene una relación con la pregunta número 2, me voy con la pregunta número 2, su clasificación. Y entonces comencé a redactar. Para tales efectos, esta se clasifica en ciencia formal, que de acuerdo a lo externado, vuelvo a ver lo que cito, Hernández, es la que construye su propio objeto, ya que hace referencia a ideales, tanto abstractos como interpretados, que solo existen en la mente. Esta también recurre a la lógica para demostrar sus teoremas. Termina la cita. Entonces terminamos. La segunda clasificación en referente a la ciencia fáctica, la cual siguiendo el mismo autor nos indica, y entrecomillado si se dan cuenta, y inclusiva, que requiere de la observación y experimentación para confirmar sus conjeturas. Entonces aquí me voy directamente en una de las técnicas que les pidieron, y que era ver el gráfico número 1, y ahí está el gráfico donde ponemos que es la ciencia, en las dos formas como se separa la ciencia, y su conclusión como tal, ¿no? Pero como estamos en el formato APA, si se dan cuenta, abajo trae el gráfico, el nombre del gráfico debe de ir abajo, y la fuente, que debe de estar la fuente todo en la parte de abajo. Ese es el formato APA que se debe de utilizar. Me fui con la pregunta número 3 sobre el análisis, síntesis y tesis. Me di a la tarea de contestar. Para poder entender sobre estas tres formas de proceder de la ciencia, a continuación se exponen en forma de cuadro sinóptico los tres conceptos, que era lo que les pedían, un cuadro sinóptico. Entonces hago mi cuadro sinóptico, donde ustedes, la mayoría sí me lo hicieron, lo retomé de las tareas de ustedes. Está la columna de análisis, síntesis y tesis, nada más que abajo le tenemos que agregar, tomando el formato APA, la tabla tal, la fuente tal, y se debe de poner. En cuestión a la pregunta número 4, la praxis. En sus escritos del teórico y activista marxista George G. Lucas, proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría. Entonces ponemos lo que él dice. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. Número 5. Nos preguntaban los fenómenos de estudio. Hago lo mismo, utilizando el formato APA, comienzo a citar el APA, pero parafraseando las palabras para poder darle la entrada. Parafrasear es que comienzo a decir, el término metodológico, según Taylor y Goffman, este es parafrasear, 1994, designan el modo en que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas. En ciencias sociales se aplica de la manera de realizar una investigación. Reducido a sus rangos esenciales, los debates sobre metodología tratan sobre supuestos, sobre teorías y sin perspectivas. Y vuelvo a citar el autor. Existen diferentes modos de investigar los fenómenos sociales. En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas principales. La primera, el positivismo, y que reconoce su origen en el campo de las ciencias sociales, en los grandes teóricos del siglo XIX y primero décadas del XX, y especialmente el denominado August Comte en 1896 y Emile Durkheim en 38 y 51. Los positivistas buscan los hechos o las causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. Durkheim afirma que los científicos sociales deberían considerar los hechos o fenómenos sociales como cosas que ejercen una influencia externa sobre las personas. La segunda perspectiva teórica principal, siguiendo a Deutsche, en 73 se denomina fenomenología. Y al último, pues como pueden ver, se observa la bibliografía que ustedes utilizaron. En concreto, el documento que deben de hacer como tarea es en un formato Word, como ya se dieron cuenta,
debe de llevar primero, repito, su resumen, y comenzamos a dar citas que son las indispensables para todo trabajo. Quiere decir que la cita fue investigado y fue estudiado por el alumno y que sabe del tema que está desarrollando. Y así podemos desarrollar cualquiera de nuestros trabajos. Yo les voy a pedir de la manera más atenta que se apeguen a este sistema, independientemente de lo que les diga el instructivo de su asignatura correspondiente, ya que mi preocupación, y vuelvo a insistir, es que ustedes tienen que aprender a redactar un documento cuando lleguen conmigo, con su servidor, que lo más probable, a la asignatura de protocolo y seminario de tesis. Entonces es indispensable que ustedes sepan redactar, escribir y aplicar el formato APA conforme a lo que se nos está exigiendo en la universidad para hacer todos los documentos de carácter de investigación. Espero que les haya servido la información y estoy a sus órdenes. Aunque ya he calificado algunas circunstancias, le voy a pedir a los muchachos que suban esta información para que ustedes la analicen y la vean. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y seguiremos platicando la próxima semana. Les agradezco mucho su atención y hasta luego.